autoridades, a todos aquellos que están presentes, madres, padres, familias, agrupaciones. Muchas gracias por estar presentes en este lugar, en este seminario, tocando este tema tan relevante que es el autismo. También quiero agradecer al equipo CEDI y a la Corporación de Colina por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí junto a ustedes. Como decía, es un honor estar junto a ustedes aquí presentes y quiero comenzar esta exposición con esta frase. La inclusión no es un favor, es un derecho. Esta frase la señala Antonio Guterres, que es secretario general de la ONU. ¿Por qué recalco tanto esta frase? Y también la hago parte de mi estilo de vida y de lo que hago día a día en mi trabajo con los niños, niñas y autistas. Es porque debemos llevar esto a la práctica. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es un tema que uno puede hacer concesiones o excepciones, no, son derechos inalienables de los niños que deben respetarse, que deben promoverse en todo tiempo, en cualquier lugar, incluso en el espacio educativo. Vamos a la siguiente. Y bueno, para presentarme, mi nombre es Macarena Muñoz, soy abogada, especialista en infancia y derecho educacional, soy una persona autista, hermana de 4 niños menores autistas y la verdad es que para mí, como bien señalaba en un comienzo, es un honor estar acá presente porque también vengo a compartir mi experiencia en primera persona y también la experiencia que viví junto a mis hermanos, discriminaciones en la comunidad educativa. Precisamente uno de ellos, de mis hermanos, me llevó hoy en día a dedicarme a la defensa de los niños, niñas, adolescentes autistas, y es precisamente una situación que se remonta hace aproximadamente unos 12 años atrás, en donde uno de mis hermanos estaba sufriendo mucha discriminación en su colegio y vi cómo mi padre buscó ayuda, asesoría legal en abogados especialistas en el tema y no encontró. Yo en ese tiempo procuraba en un estudio jurídico. La verdad es que estaba en pañales todavía en estos temas de la abogacía, de las leyes, estaba recién estudiando Derecho y ni aún los abogados que trabajaban conmigo pudieron ayudar a mi papá y la verdad es que ahí quedó, se interpusieron sí algunas acciones ante la Superintendencia de Educación, pero fue sin acompañamiento legal, sino que con lo que orientaba en ese entonces la Superintendencia de Educación. Fue ahí, en ese momento, en donde yo dije: tengo que dedicarme a la defensa de los niños, niñas y adolescentes autistas. Si no hay más gente que lo haga, yo quiero hacerlo. En ese momento yo no sabía de mi diagnóstico, solamente mis 2 hermanos que estaban diagnosticados. Posterior a ello, mis 2 hermanitas fueron diagnosticadas, la última de ellas el año pasado, y yo que fui diagnosticada este año, así que mi diagnóstico es tardío, y la verdad, ¿cómo llegué yo a mi diagnóstico? Por mi pareja. Tuve mi primera pareja hace casi 4 años y ahí en la convivencia me fui dando cuenta, bueno, él se dio cuenta, ¿no? Yo, de ciertas dificultades que yo iba presentando. Pero más allá de eso, son mis hermanos los que me motivan hoy en día a estar aquí presentes y a defender también a través de mi estudio jurídico, legalmente incluidos, para dedicarme hoy en día a la defensa de los niños y hablar hoy en día con ustedes sobre la Ley 21.545, más conocida como la Ley de Autismo, y vamos a hablar precisamente sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes autistas. La siguiente. Ley de Autismo, un paso hacia la verdadera inclusión. Bueno, este es un título que quise dar también a esta exposición y quiero partir diciendo que la Ley de Autismo es un punto de partida. Yo sé que quizás muchas veces nos vemos enfrentados a desafíos en la vida cotidiana con nuestros niños, también adolescentes o quizás nosotros mismos, situaciones de discriminación, y ahí es donde uno se cuestiona, entonces la ley de autismo es puro papel, lo que me dicen igual muchas personas y lo cual también es muy válido. Pero la ley de autismo, en ese sentido, y quiero hacer un énfasis, es un punto de partida.
Y también señalar que la ley de autismo no es la primera que habla sobre el autismo, ya hay una normativa anterior, que es el decreto 170 del año 2009, que habla respecto a los alumnos con necesidades educativas especiales transitorias y permanentes, y ahí ya en el artículo 81 de esa normativa ya hablaba de qué era el trastorno del espectro autista, pero esta ley está dirigida precisamente al autismo, al trastorno del espectro autista, como lo señala esta ley. Esta ley, si bien señala a persona con trastorno del espectro autista, es lo que me voy a enfocar hoy en día como abogada, lo que señala la ley, independientemente quizás de otras posturas que puede también ser llamada como condición. En este caso, la ley lo sigue llamando como trastorno en virtud de este manual DSM-5 que lo señala como tal. Entonces, como bien señalaba, esta ley es un punto de partida, es decir, vamos avanzando hacia lo que es la inclusión hoy en día respecto a las personas autistas. Y esta ley, quiero enfatizar esto también, que derriba el estigma de que solamente los niños, niñas o adolescentes son autistas. No, esta ley habla de que las personas autistas se encuentran en todo ciclo vital, personas abuelitas, adultos, etc. Hay personas autistas en todo rango etario, entonces viene a derribar ese estigma que no, que los niños autistas solamente, no, aquí personas adultas autistas también hay, y da un concepto inclusive de lo que es persona con trastorno del espectro autista o persona autista, como a mí me gusta llamarlo, porque creo desde mi punto de vista personal y también se comparte con algunas personas de la comunidad autista, llamarlo persona autista y no con trastorno, pero la ley lo señala con trastorno. Su propósito de esta ley es proteger los derechos de las personas autistas y establece un marco legal que exige medidas concretas en favor de su inclusión. Esta ley de autismo se refiere a varias otras leyes que las vamos a ir viendo. Nunca hay que leerla de manera aislada, es decir, no es que yo leo la ley de autismo y ya tengo todas las respuestas, en realidad no es así. Uno tiene que analizar un poquito más allá y ver que hay un marco normativo mucho más grande en la cual encontramos en realidad casi todas las respuestas a nuestras preguntas. Siguiente. Vamos a dar un pequeño contexto histórico sobre la ley de autismo. Como bien sabemos, ninguna ley es de la noche a la mañana. Esta ley ya, el proyecto ingresó en el año 2021, fue creada con las familias y organizaciones de personas autistas y finalmente fue promulgada en el año 2023, el 2 de marzo, y entró en vigencia recién en marzo del año 2023. Es decir, estamos a más de un año de la vigencia de esta ley de autismo, pero lamentablemente aún hay mucha ignorancia respecto a este tema, pero como bien señalo, ya estamos en un punto de partida y vamos avanzando. La siguiente. Esta ley habla de 8 principios. Estos principios son fundamentales a la hora también de determinar cómo es que nosotros debemos actuar ante determinada situación como sociedad. ¿Cuáles son estos principios? Lo podemos ver acá: trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género, intersectorialidad, participación y diálogo social, neurodiversidad, detección temprana y seguimiento continuo. Quizá muchos de ustedes ya han escuchado sobre estos principios. Yo principalmente me voy a enfocar en 3 de ellos, en virtud también del tiempo. Y vamos con el primero, el trato digno. A mí me encanta este principio del trato digno porque siento que este principio lo engloba todo. Es decir, cuando esta ley habla del trato digno, dice que las personas en el espectro autista deben ser respetadas en todo momento. Y si nos vamos más en profundidad en la ley, señala también de la comunicación, es decir, se debe emplear un lenguaje sencillo también en todo tiempo. ¿Y qué relevancia toma también el lenguaje, la comunicación con las personas autistas? Porque en lo personal a mí me pasa, yo me tomo las cosas muy literal. Entonces quizás muchas otras personas autistas también pueden tener esa dificultad. Entonces ponerse en el lugar del otro, tener esa empatía de poder, en este caso, tener un lenguaje más sencillo o más adaptado a la condición de la otra persona, es ejercer el trato digno.
Y estos principios, cómo se deben implementar en los colegios, porque como bien señalé, yo me dedico al derecho educacional y voy a tocar bastante ese tema. Este trato digno, este principio, en cuanto a su implementación, más que nada viene a crear un ambiente escolar donde todos los estudiantes incluidos con TEA sean tratados con respeto y dignidad. Y también señala esta ley de que todas las personas autistas tienen derecho, por ejemplo, en los lugares concurridos de asistencia, tienen derecho de, por ejemplo, entrar a un lugar clínico o un hospital, aunque sea mayor de edad, tienen derecho a entrar acompañados también de otra persona, independientemente de la edad que tenga. Ejemplo, capacitar al personal docente para poder, obviamente, ir creando este ambiente inclusivo en los colegios. Siguiente. Autonomía progresiva, también me gusta mucho hablar de este principio y lo recalco, busca promover el desarrollo de habilidades de vida independientes en los estudiantes autistas, permitiendo que tomen decisiones adecuadas a su nivel de desarrollo. ¿Qué es lo que hago yo bastante en mi trabajo? Yo entrevisto a los niños, a los adolescentes autistas, también con TDAH, otras condiciones, afectados por diversas situaciones en los colegios. Entonces, lo que promuevo ahí es que ellos participen, que sean parte también de este proceso y yo obtener también como su abogada de primera fuente qué es lo que está pasando y qué es lo que le está afectando. Luego, lo que también hacemos es que hay un instrumento que la ley de autismo señala, que lo vamos a ver más adelante, que es obligatorio, y ahí también fomento la participación de los estudiantes autistas, que sean parte también de su proceso educativo. No hay que excluirlos, no hay que decir, ay, qué pobrecito, no. Hay que incluir a los niños, niñas y adolescentes también en su formación educativa. Siguiente. Y la neurodiversidad. Me encanta este principio también porque creo que si realmente todos comprendiéramos qué es la neurodiversidad, este mundo sería diferente, la sociedad sería diferente. ¿Por qué? La neurodiversidad parte con reconocer que todos somos diferentes, que el cerebro de todos nosotros son diferentes, es decir, razonamos de manera diferente, aprendemos de manera diferente, nos comunicamos, sociabilizamos de manera diferente. Entonces, eso inevitablemente nos conlleva a ponernos en el lugar de la otra persona y decir, claro, si el niño, niña o adolescente tiene ese comportamiento en el colegio, no es porque él quiera portarse mal, no, es porque su cerebro reacciona, se comporta, se comunica de manera diferente. Entonces, vuelvo a reiterar, qué importante este principio y poder reconocer y valorar las diferencias neurológicas, que es parte de la humanidad. Ejemplo de implementación en cuanto al ámbito escolar de este principio, fomentar una cultura escolar que celebre la neurodiversidad a través de actividades educativas. Si damos ese paso, creo que aún así los demás compañeros de nuestros hijos también pudieran entender un poquito más que esa conducta que tiene quizás el niño, niña, adolescente autista, no es algo raro, no, es parte de la neurodiversidad. Siguiente. Ley TEA en el ámbito educacional. Antes de entrar ya en el fondo de esto, en el ámbito educacional, quiero señalar que la ley de autismo tiene 5 títulos. El cuarto título habla todo lo relacionado al ámbito educacional y solamente tiene 4 artículos sobre el ámbito educacional. Poco, ¿cierto? Y uno de ellos habla sobre la educación superior. Muy poco, para todo lo que es este gran desafío en el ámbito educacional. Al ser tan escaso lo que señala la ley de autismo en cuanto al ámbito educacional, es que la Superintendencia de Educación, en su rol de interpretación de la normativa educacional, toma la ley de autismo y imparte una circular, que es la 586, quizás muchos de ustedes la han escuchado, y esta circular viene a interpretar la ley de autismo y a dar las instrucciones
a los sostenedores de los establecimientos educacionales. Entonces, eso de manera preliminar en cuanto al ámbito educacional. El objetivo principal es garantizar el derecho a una educación inclusiva y de calidad para los estudiantes TEA. Principios clave, adaptaciones curriculares, lo vamos a ver, de hecho lo mencioné, vamos a ver 2 instrumentos claves que deben contar los colegios en cuanto al cumplimiento de la normativa educacional, el apoyo integral y también la concientización, es decir, esta capacitación continua. ¿Por qué? Porque si bien en este caso hay profesionales que trabajan con niños, en este caso se debe comprender, entender e impregnar que al trabajar con niños uno debe tener la conciencia de que todos los niños son diferentes, que ningún niño se va a comportar de manera igual, y hay una frase que yo siempre repito, que no se deben estandarizar las conductas humanas, es decir, ningún niño se va a comportar igual que el otro, y en eso tenemos que crear un poco más de conciencia. Siguiente. Derecho garantizado, acceso equitativo, eliminación de barreras para el aprendizaje, participación activa e involucramiento de estudiantes y familia en la toma de decisiones educativas. Es importante la participación de la familia en todo lo que dice relación a los protocolos y a unos instrumentos muy relevantes que vamos a ver más adelante. La familia tiene el derecho, de hecho los apoderados tienen derecho, hay una norma educacional también sobre los derechos de los apoderados, está el DFL2 y ahí lo menciona bastante, tiene el derecho también las familias, los apoderados, madre, padre o tutores legales de los estudiantes o párvulos autistas de participar en la toma de decisiones con respecto a lo académico de sus hijos y también a participar, por ejemplo, en el plan de acompañamiento emocional y conductual, que lo vamos a ver un ratito más. Siguiente. Ya, esta circular que les hablaba, la 586, establece obligaciones para los establecimientos educacionales. ¿Y cuál es el alcance? ¿Qué quiere decir esto? ¿A quién va dirigida esta circular? A todos los establecimientos de educación parvularia, básica y o media con reconocimiento oficial del Estado. Esto es independientemente de la manera en que se financia el colegio, es decir, ya sea el colegio municipal, subvencionado, un colegio particular, etcétera. Independientemente de la manera en que se financia el colegio, están todos obligados a cumplir con la ley de autismo y con la circular 586. Hago un énfasis acá porque las escuelas de lenguaje no entran al cumplimiento de la circular 586 porque la escuela de lenguaje, en este caso, se rige bajo otro decreto, que es el decreto 1300 en cuanto a los trastornos específicos del lenguaje. Ya es una pequeña aclaración porque de repente lo preguntan. ¿Y cuál es la vigencia de esta circular? Es decir, ¿cuándo comenzó a regir? ¿Desde cuándo se hizo obligatoria esta circular? Desde este año, desde inicio del año escolar. Por tanto, desde inicio de año escolar 2024, desde el mes de marzo de este año, que esta circular ya viene a ser obligatoria para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y o media. Siguiente. Ajustes de reglamento y procedimientos internos. Bueno, acá es importante, de hecho, esto no es algo nuevo de que la ley dice colegios cambien el reglamento, no. Ya había una normativa educacional previa a la ley de autismo que señalaba de que a lo menos una vez al año los colegios deben cambiar su reglamento. Es decir, no es algo nuevo que imponga la ley de autismo, lo que señala la ley de autismo son ahora unos ajustes mucho más específicos, pero de que los colegios deben cambiar a lo menos una vez al año su reglamento ya era una obligación previa establecida por la normativa educacional. Y en ese sentido, la obligación de ajuste es imperativo que los colegios revisen y modifiquen su reglamento y procedimientos internos para abordar situaciones de desregulación emocional y conductual. Y algunas consideraciones clave, enfoque individualizado. Todos los niños son diferentes. No se puede usar la misma estrategia con todos los niños. Por esa razón, también se debe crear un instrumento que sea personalizado por cada párvulo y estudiante
autista. Y los protocolos de intervención, que también lo vamos a ver, que establece procedimientos claros para manejar las desregulaciones, priorizando el bienestar de los estudiantes autistas como también de sus demás compañeros, porque ahí también hacen las otras preguntas. ¿Y qué pasa con los otros niños? Lo vamos a ver. Siguiente. Ya, este es el eje preventivo y reactivo. ¿Qué quiere decir esto? La circular 586 de la Ley de Autismo señala que los colegios, a la hora de reformar sus reglamentos internos, deben basarse bajo dos ejes. Un eje preventivo, ¿qué quiere decir esto? Un eje que establezca cómo va a prevenir ciertas situaciones desde regulación emocional y conductual de los estudiantes autistas, especificando sus características particulares, y un eje reactivo o de respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se va a reaccionar ante determinada situación de desregulación emocional y conductual y cómo va a ser ese procedimiento, es decir, cuál va a ser el paso a paso, quiénes van a ser los profesionales encargados de activar este protocolo, etc. Sí. Ya, no, perdón, la anterior. Ya. Y acá tenemos dos instrumentos, que es el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual, conocido como PAIC. No sé si alguno lo habrá escuchado. ¿Me comentan? ¿Me levantan la manito? ¿Sí? Ya, poquito. ¿Sí? Podría decir como el 20% ha escuchado del PAIC. Es el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual y el Protocolo de Respuesta ante Situaciones de Desregulación Emocional y Conductual, más conocido como Protocolo DEC. No es lo mismo, ¿ya? Porque casi todos conocen el protocolo DEC, protocolo ante desregulaciones, pero no es lo mismo que el PAIC. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Y cuál es la gran diferencia entre ambos instrumentos? Es que este plan, el PAIC, es individual, se hace por cada estudiante o párvulo autista. En cambio, este protocolo DEC es de carácter general, es uno por colegio. Siguiente. Preventivo, entonces, identificar los elementos contextuales, sensoriales y relacionales que afectan el bienestar de los estudiantes autistas, y lo que previene, como bien señalé, o trata de prevenir. Obviamente jamás se va a poder manejar todo el entorno o lo que afecta a un estudiante, sino que en lo posible tratar de prevenir estas situaciones de desregulación. Y ahí entra la importancia igual del trabajo con la familia. ¿Por qué? Porque las familias son quienes más conocen a los niños. Entonces la mamá, el papá le puede decir a la profesora: ¿sabe qué? A mi hijo lo desregula o le gatilla una desregulación tal situación. O incluso el decirle que no. Ya hay muchos niños que el decirle que no, que son oposicionistas, no les gusta, porque eso les va quizás a conllevar o gatillar, mejor dicho, una desregulación. También factores ambientales, quizá el niño requiere, para regularse sensorialmente, salir de la sala y quizás sin permiso del profesor, y no es porque se quiera portar mal, es porque es propio de su conducta, y ahí también la familia es súper importante para aportar a la elaboración de este instrumento individual para el estudiante, como también las recomendaciones de los profesionales externos que tratan al párvulo y estudiante autista. Y luego el eje reactivo, que es más que nada cómo vamos a planificar el responder ante estas situaciones gatillantes de desregulación de los párvulos y estudiantes autistas, y como bien señalaba, establece acciones específicas ante situaciones de vulnerabilidad emocional en estudiantes autistas. No es posible que a esta altura del año no tengamos estos instrumentos. ¿Por qué? Porque estos instrumentos van a ayudar a nuestros niños autistas, párvulos autistas, a prevenir ciertas situaciones, no todas, sé que no todas, pero a prevenir quizás muchas de ellas, y que los profesores, las profesoras, también puedan conocer un poco más sobre el estudiante, porque no es solamente pasar la clase, la materia, no, también hay que involucrarse un poquito más allá y conocer qué podría gatillar en el niño una desregulación. Siguiente. Ya, como bien señalé, estos dos instrumentos, el plan de acompañamiento emocional y conductual, es específico, individualizado para cada estudiante en colaboración con su familia, contiene sugerencias de los profesionales externos, y esto es re importante, porque en mi experiencia laboral como
abogada y cofundadora de Legalmente Incluidos. Trabajo yendo a los colegios para colaborar también en la implementación de la ley de autismo. Y en este caso he visto en algunos, no en todos, colegios cierta resistencia quizás a incorporar o a recibir las sugerencias de otros profesionales externos que tratan al niño. Pero ahí déjenme decirle que esto está conforme a la normativa educacional, lo establece la circular 586, por tanto, si lo establece la circular 586, es obligatorio, debe incluirse la sugerencia entonces de estos profesionales a la hora de elaborar este instrumento tan relevante como es el plan de acompañamiento emocional y conductual. Y también asignar a los adultos responsables para apoyar la recuperación del estudiante. Ahora, un tema importante, en paréntesis, cuando un niño se desregula en el colegio, siempre se debe avisar a los apoderados. Y la normativa, esta circular, señala que tiene que ser dentro de la misma jornada escolar de la manera más expedita posible. No puede ser posible de que se avise después o que no se avise o que el papá se entere a través del grupo de WhatsApp de los apoderados, porque pasa. Esto es algo que yo lo comento porque lo veo en el día a día. Se tiene que avisar inmediatamente y hacer un registro en una bitácora de lo que sucedió y posterior a ello hacer también un seguimiento psicosocial de qué pasó, cómo podemos ayudarlo a abordar esa situación, qué fue lo que gatilló esa desregulación. No puede quedar en nada. Y en cuanto a la concurrencia de los apoderados, de los padres al establecimiento educacional ante estas situaciones, la normativa señala que solamente en casos excepcionales y no habituales. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una desregulación, en este caso el colegio tiene que activar el protocolo TEC, protocolo de desregulación, y abordar de la mejor manera el poder también abordar al niño ante estas desregulaciones. Ahora, ¿por qué excepcional solamente se tiene que solicitar la concurrencia de los apoderados? Así lo señala la normativa, ese es un punto 1. Y punto 2, porque en este caso también la norma habla de casos excepcionales como considerados emergencias. ¿Y cuándo es una emergencia? Cuando se ve afectada la integridad física o psíquica del estudiante y en ese momento ya el abordaje de los profesionales de la educación en realidad no fue fructífero, entonces se requiere el apoyo del apoderado para que ayude a la contención del estudiante, pero en aras de reinsertarse nuevamente a la jornada escolar, no para llevárselo. Eso de decirle a los apoderados, lléveselo, es contrario a la normativa educacional, es contrario a lo que señala la circular 586. Ahora, ¿cuándo se procede al retiro del niño? Solamente en casos muy excepcionales, en que ya quizás no es posible que se vuelva a reinsertar a su jornada escolar. Pero hemos visto casos que las mamitas llegan a los colegios y el niño le pregunta, ¿por qué llegaste, mamá? Si yo estoy bien, solamente lloré un poco y nada más, y le están pidiendo que se lo lleve. Eso no corresponde. Y el protocolo DEC, que identifica las etapas para abordar una desregulación emocional y conductual. Hemos visto casos que han dejado solo a los niños ante una desregulación. Y en ese sentido, bueno, quiero mencionarle de que los niños, cuando se ven enfrentados a una desregulación, es súper importante el poder abordarlo. ¿Por qué? Porque los niños se exponen también a los demás adultos que lo vean en esa situación de vulnerabilidad. Se exponen a sus demás compañeritos que quizás le pueden hacer burla y no comprenden esa situación en razón a su edad. Entonces eso vulnera un principio que les hablé en un comienzo, que es el principio del trato digno. Y tampoco corresponde que esto se divulgue en el colegio, no corresponde que se hable en el grupo de WhatsApp de los papás, no, porque es vulnerar el principio del trato digno y debe manejarse de la manera más cautelosa posible y hacer un seguimiento de esa situación. Siguiente. Post-desregulación emocional y conductual, es decir, ¿qué se hace después de este episodio? Comunicación y registro. Es decir, bitácora, siempre. De cada desregulación que tenga el niño en el colegio se debe dejar un registro de aquello. Y si no lo hacen, hay que hacerlo, hay que comenzar a hacerlo. Seguimiento y evaluación. No es posible de que el niño se desregule y no se haga nada posterior a ello. No, como bien señalé,
hace un momento, se debe hacer un seguimiento psicosocial, y no lo digo yo, lo dice la circular 586. Contención física. Vamos a hablar un poquito de esto porque igual es bien discutido. La normativa señala que no es recomendable la contención física en el contexto educativo, salvo casos excepcionales para evitar daños, y ahí la Superintendencia de Educación sacó un oficio que es el 841, porque aún quedaron muchas física, y señala y complementa la circular 586, como también el oficio 872, y estos oficios señalan de que solamente proceden casos excepcionales. ¿Y cuáles son esos casos excepcionales? Por ejemplo, cuando el niño se quiera autoagredir o quizás está en peligro otro compañerito, entonces ahí el profesional puede asistir o puede apoyar a la contención física del estudiante, pero es muy excepcional, no es lo más apropiado. Y activación del protocolo de accidentes escolares, procede solo en caso de contención física. ¿Qué quiere decir esto? Si llegamos a esto, a la contención física, si tuvo que realizarse contención física, sí o sí se tiene que abrir un protocolo de accidentes escolares. Es obligatorio, lo señala la circular. Y bueno, el principio de no discriminación, y yo agregaría también el principio del trato digno en todo momento para abordar esta situación de manera sutil. Siguiente. Aplicación de medidas disciplinarias. Este tema igual es bien controversial y hay hartas dudas todavía en la comunidad educativa, los apoderados, los profesionales de la educación, porque todavía se están haciendo mal las cosas. Puedo sonar un poco pesada, pero es que esto de verdad lo viví con mis hermanos y lo veo día a día también con la familia, en los colegios. Me toca ir mucho a los colegios, voy mucho a terreno. Entonces, no es algo de que yo lea y me presento acá con lo que yo leí en un papel, no. Es algo que yo viví y algo que me gustaría igual que se vaya mejorando poquito a poco en la sociedad. Entonces, ¿qué dice la normativa educacional respecto a las medidas disciplinarias? Ya vamos a ir a la circular 586, pero quiero primero adentrar a qué dice la normativa educacional respecto a este tema. Hay varias leyes que complementan la circular 586. Ya esta circular, si ustedes la leen, van a encontrar un montón de leyes, la Constitución, van a encontrar tratados internacionales, van a encontrar decretos de la normativa educacional, leyes, etc. Y dentro de ellas encontramos la Ley General de Educación. ¿Y qué nos dice esta ley? Prohíbe cancelar matrículas, suspender o expulsar alumnos con discapacidad, necesidades educativas especiales permanentes. Acá habla permanentes. Por otra parte, ley de subvenciones. Ampliación de la prohibición a estudiantes con necesidades educativas transitorias. Aplicación. Esta normativa se extiende a todos los establecimientos educacionales sin importar su régimen de financiamiento, y lo dijimos en un comienzo, independientemente si es municipal, pagado, subvencionado, aplica para todos, y en este caso amplía a los estudiantes con necesidades educativas permanentes a también los transitorios. Y si quieres saber un poquito más sobre las necesidades educativas transitorias y permanentes, lo invito a leer el decreto 170 del año 2019. Siguiente. Ahora, ¿qué dice la circular 586 sobre las medidas disciplinarias? Esta circular toma estas otras leyes que mencioné recién, la Ley General de Educación, la Ley de Subvenciones, ¿y qué dice? Prohibición de adoptar medidas disciplinarias basadas en la discapacidad o necesidad educativa especial del estudiante. Porque si llegase a pasar esto, se considera como discriminación arbitraria. Siguiente. Cumplimiento de normas por estudiantes autistas. Ahora, esto no quiere decir que los estudiantes autistas no estén obligados al cumplimiento de la normativa educacional, no. Los estudiantes autistas también están obligados a cumplir la normativa educacional, el reglamento de convivencia escolar de los colegios, están obligados. Pero las medidas disciplinarias solo pueden aplicarse si no están asociadas a la condición del estudiante. Y ahí nace una gran pregunta, ¿no? Y es, entonces, ¿cuándo una conducta se considera como parte de la condición del espectro autista? Lo vamos a ver ahora. Siguiente. Ya, en relación a esto, como bien les señalaba, después de la circular 586,
Hubieron muchas dudas en la comunidad educativa, salió un oficio, el 841 y el 872, y esos oficios complementan la circular 586 en relación a las medidas disciplinarias. ¿Y qué nos dice? Que para saber si una conducta es parte o no de la condición del espectro autista, primero, observación del caso a caso. Todos son diferentes, obviamente. Entonces, vamos a ver el caso a caso. La circular 841 enfatiza la importancia de analizar cada situación de manera individual. Entonces, ¿qué nos invita esta normativa? A ver el caso a caso, y al ver el caso a caso tenemos que ver los factores del contexto. Es esencial considerar el entorno en el que se presenta la conducta, ambientes ruidosos, estresantes, interacciones sociales previas. ¿Qué quiere decir estos factores del contexto? Muchas veces, cuando le comunican a los papitos, a las mamitas, mira, ¿sabe que su hijo hizo esto? Ya, pero ¿y qué pasó antes? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué le gatilló esa conducta? ¿Pasó algo más? Entonces, vamos a ver el caso a caso y tenemos que ver también el contexto, los factores del contexto. Siguiente. Características del párvulo estudiante autista. Evaluar las particularidades de cada estudiante, es decir, estilos de aprendizaje, sensibilidades específicas. ¿Y en dónde van a estar las características de los estudiantes autistas? Aquí, en el plan de acompañamiento emocional y conductual, más conocido como PAEC, porque ahí se van a señalar cuáles son las particularidades, las características de cada párvulo y estudiante autista. Por eso la relevancia de hacer este instrumento, porque si este instrumento señala a través de una recomendación de un neurólogo de que el estudiante autista requiere para regularse sensorialmente salir de la sala de clases sin pedirle permiso al profesor porque en realidad no se siente bien o quizás requiere pararse más de su silla o ir más al baño, qué sé yo, si el estudiante lo hace y esa conducta está sancionada en el reglamento interno, no se le debe sancionar porque ya está contenida esa característica, esa particularidad en el PAEC, en el Plan de Acompañamiento Emocional y Conductual. Entonces, repito, ¿cuándo se considera una conducta como parte del espectro autista? Primero, vamos a ver el caso a caso. Al ver al caso a caso, vamos a primero identificar los factores de contexto, qué pasó. Y luego vamos a ver las características particulares de cada estudiante que están contenidas acá, en el plan de acompañamiento emocional y conductual, el cual tiene que describir las conductas típicas y sus gatillantes, estrategias de intervención adaptadas a las necesidades del estudiante, y este plan es crucial para determinar si una conducta está vinculada a la necesidad educativa especial. Siguiente. Hablando un poquito más allá de la normativa, comentarle mi experiencia como hermana y abogada defendiendo los derechos y promoviendo los cambios en este sentido. Hablar de autismo es personal para mí, como bien lo señalé, soy una persona dentro del espectro autista, quizás ustedes me ven y las dificultades que yo puedo tener no son visibles, me he ido adaptando, enmascarando a través del tiempo, etcétera, pero las dificultades que puedo presentar son por así decirlo, más evidentes para mis cercanos. Y también porque soy hermana de 4 niños autistas y en este caso me dedico especialmente a la defensa de los niños, niñas autistas y quiero compartir con ustedes algo más personal que son las fotos de mi hermano. Siguiente. Ahí lo pueden ver, él es Raúl, ella es Daniela, Yaden y Camila. Ellos están con mi padre hoy en día, la mamita de ellos, bueno, lamentablemente falleció y yo estaba apoyando en ese sentido con su escolaridad, apoyarlos en todo lo que ellos requieran actualmente y siempre estar preocupada de ellos y también de defenderlos. Y por esa razón, como comenté, nace en mí el querer defender también, además, niños como mis hermanos. Siguiente.
Y yo fui encargada también de una oficina de discapacidad y fui encargada del primer y único centro integral de personas con discapacidad de la comuna de Pozo Almonte y el primero en la región de Tarapacá. Y en ese sentido, esa experiencia laboral, porque trabajé también con personas autistas, implementé varios proyectos sociales de SENADI. De hecho, tuve también un reconocimiento por parte de SENADI regional por impulsar a la comuna en la que yo vivía como una de las comunas más inclusivas de la región y también por tener la mayor cantidad de proyectos adjudicados en la región de índole social e inclusivo. Entonces aquí pueden ver imágenes, aquí afuera del centro integral, aquí estoy yo participando en la Teletón, aquí estoy exponiendo también una actividad. Acá ayudé también a implementar una sala sensorial con uno de estos proyectos. Acá estoy en una actividad de la Teletón y acá con unos de mis antes usuarios hicimos un ciber inclusivo. Ahí yo llevé mis computadores y luego de eso postulé un proyecto y nos adjudicamos un proyecto para implementar un ciber inclusivo para las personas con discapacidad para la reinserción laboral. Siguiente. Y sobre el estudio jurídico en el cual yo hoy día me aboco, bueno, trabajamos con las familias, con los colegios, siempre tratando en realidad de restablecer esta relación entre los apoderados y los colegios. Es decir, no inmediatamente quizás llegar a judicializar algo o una denuncia. Ahora, hay casos que lo ameritan, sí, pero otros casos como por ejemplo el tema de los ajustes razonables, etcétera, son situaciones o problemáticas que se pueden ir resolviendo de manera interna y en ese sentido hemos tenido harto éxito con nuestro estudio jurídico. Siguiente, y aquí le quiero mostrar algunas imágenes con algunos de nuestros clientes felices por el servicio que hemos estado entregando, porque también hacemos un acompañamiento a los papitos, porque sé, y lo viví en carne propia, sé cómo es de complicada esta situación. Entonces también nosotros hacemos un acompañamiento, asesoramos, etcétera, cuando nos quieren llamar, ahí aquí estamos. La siguiente. Desafíos en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes autistas. La barrera va más allá de las leyes. Están las actitudes, las expectativas reducidas y la falta de empatía. Y acá yo la llamo barrera actitudinal, bueno, muchos lo conocen también de esa manera. Esto es más allá de las leyes. Si bien yo como abogada vengo a hablar de leyes, pero esto extrapola las leyes a un papel, sino que habla de las actitudes de nosotros como sociedad, cómo nos enfrentamos, cómo empatizamos con los demás, con alguien que es diferente, con alguien que se comporta diferente, con alguien que razona diferente, se comunica diferente, que entiende diferente. Entonces esto va más allá de un papel, más allá de una ley. Esto parte en nosotros como sociedad. Y en este caso la educación se debe respetar la forma de ser y el potencial de cada niño. Siguiente. La realidad de los niños y niñas autistas en el sistema educativo. Enfrentan barreras físicas, sensoriales, sociales y emocionales. El sistema educativo está diseñado bajo un paradigma único de enseñanza y lo veo bastante en el día a día, el hecho de estandarizar las conductas de los niños. No hay que hacerlo. Si usted es profesional de la educación, no estandarice conductas. Todos los niños son diferentes, no van a seguir todos un mismo patrón de conducta. Necesitan estrategias adaptadas a sus necesidades para aprender eficazmente. Por eso hablamos de necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, ¿o no? Siguiente. El papel de la ley de autismo en el cambio cultural y social. La ley de autismo debe usarse para crear un entorno inclusivo, exige ajustes razonables y promueve la diversidad como fortaleza y requiere un cambio de mentalidad. Y acá yo lo invito a todos ustedes que no sea solamente una exposición. No, yo quiero hacer una invitación más allá de esta ponencia a que cada uno de nosotros como actores relevantes e influyentes en esta temática tan importante como el autismo podamos ser parte también del cambio en esta sociedad y también en lo que se relaciona a este tema. Siguiente. Y acá hago el llamado a la acción, obviamente, para que cada niño sea aceptado y valorado por su singularidad. El futuro inclusivo es una práctica diaria, no solo una obligación legal. O sea, no porque está en una ley, hay que cumplir la ley. No, esto va más allá del cumplimiento de una ley. Y qué mal, igual, por un lado, que se tenga que quizás tomar que es solamente una obligación legal. No, es una obligación como sociedad, como cultura.
El futuro inclusivo es una práctica diaria, no solo una obligación legal. La diversidad es nuestra mayor fortaleza. Siguiente. Y con esta reflexión los quiero invitar a construir un mundo mucho más inclusivo. El cambio comienza en nosotros, por lo que señalé, de cada uno de nuestros roles. Quizá acá hay profesionales de la educación, directores, mamitas, papitos, quizás estudiantes, etcétera. O quizá un ciudadano que vino a aprender de este tema. Y a cada uno de ustedes quiero hacerle la invitación para que sean agentes de cambio, para seguir promoviendo la inclusión, teniendo en cuenta la singularidad de cada niño, niña, adolescente, autista y persona adulta también autista. Muchas gracias. Agradecemos a Macarena por su participación como expositora. Nuestra querida compañera Alejandra Silva Enrique, fonoaudióloga del CEDI, hace entrega y un presente por su participación. Un gran aplauso. Gracias. Por participar. Me encanta, me encantó. Me gustó. Gracias. Gracias. Ay, ay, ay. Gracias. ¿Ya? Ahora es el momento.